volvamos por ahora al orden que teníamos y démosle la palabra a Mónica Toussaint, que está aquí con nosotros ya. Entonces, adelante, Moni. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación de Laura y Rosario para participar en este seminario. Y yo siempre pensé que era a las 11, no sé por qué, pero ya me aclararon que eran las 10. Entonces entré un poco tarde. Pero bueno, para entrar en materia y no consumir mucho tiempo, también preparé un escrito. Y el tema de mi trabajo es Matías Romero, político, empresario y negociador. Inicio entonces la lectura. Las relaciones diplomáticas entre México y Guatemala tuvieron origen en el conflicto limítrofe derivado de las disputas territoriales por Chiapas y el Soconusco. La definición de los límites se mantuvo como una asignatura pendiente a lo largo del siglo XIX, debido a que ambos países reclamaban la soberanía absoluta. 4 momentos definieron el destino de la relación bilateral. El plebiscito de 1824, a partir del cual se llevó a cabo la agregación de Chiapas a México, la invasión de Santa Anna al Soconusco en 1842 y el consecuente proceso de anexión del territorio, la fallida negociación de 1853 en la que se pretendía que el gobierno mexicano otorgara una indemnización económica a los guatemaltecos, y la firma de la Convención Preliminar sobre los Límites entre los Estados Unidos Mexicanos y la República de Guatemala en 1877, orientada a sentar las bases para la realización de un estudio amistoso de los límites territoriales. Pero fue al inicio de la década de los 80 del siglo XIX cuando el presidente Justo Rufino Barrios pidió a México la devolución de Chiapas y el Soconusco, entre otras razones, con la idea de ensanchar su territorio y luego conseguir la unión del resto de los países del Istmo para reconstruir la Unión Centroamericana. Sin embargo, dada la disparidad de poder con México, el gobierno guatemalteco pidió la ayuda de Washington. En medio de este proceso, tuvieron un peso especial los intereses particulares de Justo Rufino Barrios y de Matías Romero, ambos poseedores de fincas en el área fronteriza y con vínculos económicos en la región. Por lo anterior, el objetivo de este trabajo consiste en analizar la figura de Matías Romero a partir de 3 facetas: la del político, colaborador del presidente Juárez tanto en México como Estados Unidos en el momento de la intervención francesa; la de empresario cafetalero en el Soconusco y sus lazos con Barrios; y la de negociador en Washington del Tratado de Límites entre México y Guatemala en 1882. Primer apartado, el político. Matías Romero nació en la ciudad de Oaxaca en febrero de 1837, realizó sus primeros estudios en el Seminario de la Santa Cruz y luego ingresó al Instituto de Ciencias y Artes del Estado de Oaxaca, donde cursó filosofía y la carrera de abogado, de la cual se recibió en 1857. En la capital estudió francés e inglés, pues había optado por la carrera diplomática y esperaba poder llevarla a cabo en Londres. Buscó trabajo y recurrió a Juárez, su antiguo profesor, quien le dio colocación como empleado meritorio y más tarde suplente en la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se encargaba de redactar las cartas que luego presentaba a firma a los distintos funcionarios. Romero se convirtió en colaborador del gobierno liberal durante la Guerra de Reforma. Su dominio del idioma inglés hizo que se convirtiera en un candidato ideal para representar en el país del norte al gobierno de Juárez. Este pidió a Romero hacerse cargo de las relaciones entre México y Estados Unidos y en diciembre de 1859 lo nombró secretario de la legación en Washington. Un año después fue designado encargado de negocios ad interim en los asuntos mexicanos y en mayo de 1862 le otorgó el nombramiento de embajador y ministro plenipotenciario cuando apenas tenía 25 años. Sin embargo, Romero pidió regresar a México en el 63 para alistarse en el ejército que luchaba contra los franceses. Tomó las armas y alcanzó el grado de coronel bajo el mando de Porfirio Díaz. Su actividad militar duró solo algunos meses, ya que en septiembre del mismo año fue nombrado nuevamente embajador en Washington con el objetivo de contribuir al triunfo de la causa nacional. La misión diplomática de Romero tuvo como fin principal dar a conocer el proyecto del gobierno de Juárez para el progreso de México y lograr el apoyo de Washington para el gobierno liberal mexicano. Además, Juárez le pidió que emprendiera un esfuerzo diplomático de persuasión con los presidentes Abraham Lincoln y Andrew Johnson, así como con el secretario de Estado William Henry Seward, por lo que durante su estancia en Estados Unidos
se encargó de conseguir préstamos, armas y municiones para que Juárez pudiera hacer frente a los invasores. Asimismo, emprendió la publicación de artículos editoriales y reseñas en los cuales se informaba sobre la situación que prevalecía en México, lo cual contribuyó a incrementar la simpatía estadounidense por la causa de Juárez. Como resultado de su estancia en Estados Unidos, Romero cultivó grandes amistades con políticos y empresarios y empezó a pensar en la necesidad de imitar algunas de sus ventajas para favorecer el desarrollo nacional. Volvió a México y en enero de 1868 se hizo cargo del Ministerio de Hacienda, donde permaneció hasta 1872, con una breve interrupción en la que volvió a Estados Unidos para concluir los trabajos de la Comisión de Reclamaciones. Cuando Díaz obtuvo el triunfo electoral, Romero también le dio su apoyo. Fue secretario de Hacienda por tercera vez desde 1877 hasta el 79, año en que renunció a su encargo por motivos de salud. Segundo apartado, el empresario. Romero tenía la firme convicción de que el gobierno debía promover el aprovechamiento de las riquezas nacionales, concentrando sus esfuerzos en una región, para luego extender esa política de mejoramiento económico a todo el país. Así, desde el inicio de la década de los 70, se dio a la tarea de buscar un lugar para hacerlo prosperar, fomentar el desarrollo nacional y, de paso, enriquecerse. El lugar elegido fue el Soconusco. A su llegada a Chiapas, Romero estableció una relación de amistad con Justo Rufino Barrios, uno de los principales caudillos liberales guatemaltecos. Romero visitó a Barrios por primera vez en Quetzaltenango, antes de que éste fuera nombrado presidente de Guatemala, y fue recibido por él de manera efusiva y con grandes muestras de cariño. Romero quedó cautivado con la personalidad de Barrios y desde entonces se convirtió en su buen amigo y admirador. Confieso, decía Romero, que la confianza que me inspiró la amistad del general Barrios fue uno de los motivos que me acabaron de decidir por establecerme en el Soconusco. Al principio la cercanía entre ellos era muy grande. Barrios era dueño de la finca llamada El Malacate, la cual se encontraba entonces en territorio mexicano. En el Malacate se habían reunido los liberales guatemaltecos para organizar el movimiento revolucionario de 1871 y fue hasta después del Tratado de Límites que la finca pasaría a ser territorio guatemalteco. Barrios ofreció la finca en venta a Romero en más de una ocasión, pero finalmente el trato nunca se llevó a cabo y decidió conservarla. Una vez en el Soconusco, Romero adquirió varios predios, denunció terrenos baldíos y desarrolló el cultivo del café en el Cafetal Juárez. En particular, adquirió una finca llamada El Bejucal, la cual generó muchos problemas ya que se encontraba justo en el territorio en que se disputaban México y Guatemala. Ambas propiedades, al igual que su rancho llamado El Mango, fueron invadidas por guatemaltecos, algunos de ellos indígenas, quienes las sembraban como si fueran propias e incluso introducían ganado en ellas. Esta había sido una práctica común a lo largo de varias décadas y no se interrumpió con la llegada de Romero a la región. A raíz de estos conflictos, concibió la idea de que el gobierno mexicano debía concluir cuanto antes un tratado de límites con Guatemala. Asimismo, convencido de que los ataques de indios a sus propiedades en el Soconusco eran instigados por Barrios, resolvió solicitar el despacho de tropas federales para la defensa de la zona fronteriza. En respuesta, el guatemalteco conminó a Romero a tener calma y a no hacer demostraciones militares que desde luego no conducirían a ningún buen resultado. Barrios estaba convencido de que Romero planeaba una invasión a Guatemala y se mostraba resuelto a resistir con las armas cualquier acción de las autoridades mexicanas, por lo que sugería la negociación inmediata del Tratado de Límites para garantizar la paz y la concordia. En 1874, Barrios decidió visitar su finca El Malacate, ubicada, como ya dijimos, en lo que se consideraba territorio mexicano. A sugerencia del propio Romero y con el fin de evitar cualquier conflicto, comunicó previamente sus intenciones, de manera que a su llegada fue recibido con muestras de consideración por las fuerzas federales, acompañadas de una banda militar. Además, se le ofreció un banquete en Tapachula y se hicieron votos por su prosperidad personal, así como por la de su país, destacándose la necesidad de un tratado de límites para poner fin a las disputas fronterizas. Durante su estancia en el Malacate, Romero convino con Barrios un proyecto de tratado en el que cada país conservara el territorio que ocupaba en ese momento y en el cual su autoridad era reconocida. Las dificultades aumentaron, pues Romero no conseguía que los indígenas respetaran sus terrenos. Además, empezó a sufrir la presión de las autoridades fronterizas guatemaltecas,
que hostilizaba a todos aquellos que habían aceptado trabajar para el mexicano. Como Barrios insistió en que estas agresiones no eran instigadas por él, Romero intentó entrar en contacto directo con las autoridades de San Marcos con la finalidad de evitar que se suscitara un conflicto mayor entre México y Guatemala. Sin embargo, en mayo de 1874, alrededor de 200 indios de Tajumulco y sus alcaldes invadieron el Cafetal Juárez, destruyeron los ranchos, cercas, corrales y almácigos de café, y además se llevaron presos al mayordomo y algunos mozos. De aquí en adelante, las relaciones de Romero con Barrios y con las autoridades fronterizas fueron de mal en peor. Ese fue el motivo por el cual Romero salió prácticamente huyendo del Soconusco en 1875, con temor de perder la vida por orden de Barrios. Por su parte, Barrios hizo llegar a los diarios mexicanos información acerca de las fechorías de Romero, y en los periódicos guatemaltecos se comenzó a hablar de la maligna influencia con que Romero dirigía la prensa chiapaneca. Por eso, Romero consideraba que lo amenazaba un peligro constante, no tanto de la gente del Soconusco, sino de parte de Barrios y los guatemaltecos. Había vivido en carne propia los conflictos generados por la definición de los límites entre México y Guatemala, y por ello percibió la urgente necesidad de fijarlos. El negociador. Romero volvió a Washington como embajador extraordinario y ministro plenipotenciario de México de 1882 a 1884. Una de sus principales acciones fue la negociación para la firma del Tratado de Límites entre México y Guatemala, que tuvo lugar en 1882. A su llegada a Washington, Romero se encontró con que el gobierno guatemalteco había propuesto que Estados Unidos fungiera como árbitro en la disputa de límites. De inmediato se comunicó con el secretario de Estado, le reiteró el rechazo de México a aceptar un arbitraje sobre un territorio que ya le pertenecía e insistió en la importancia de retomar la Convención de 1877, por la cual Guatemala había reconocido implícitamente que Chiapas era parte del territorio mexicano. La situación se había complicado debido a que la negociación se llevaba a cabo al mismo tiempo en México y Washington, por lo que existían dos interpretaciones acerca de sus resultados. El representante guatemalteco en México, Manuel Herrera, reportaba que el gobierno mexicano aceptaría un proyecto de tratado en el cual se incluía una indemnización para Guatemala a cambio de ceder en sus reclamos respecto a Chiapas y el Soconusco. En Washington, el guatemalteco Lorenzo Montúfar sostenía que se había llegado a un acuerdo con Matías Romero en el sentido de someter la cuestión de límites al arbitraje norteamericano. No obstante, ninguna de las dos versiones era del todo cierta. Por ello, Romero notificó al Departamento de Estado que mientras el gobierno mexicano no fuera informado oficialmente por Guatemala que Montúfar estaba autorizado para llevar adelante las negociaciones, no se tomarían en cuenta sus propuestas. Por su parte, el ministro Ignacio Mariscal envió un telegrama a Romero instruyéndolo enfáticamente a rechazar el debido a que nunca se le habían dado instrucciones oficiales para aceptarlo. Ante esta situación, Justo Rufino Barrios decidió viajar a Washington para hacerse cargo de la cuestión de límites con México y al mismo tiempo solicitar el apoyo de Estados Unidos para emprender la campaña de unión de Centroamérica. Barrios comunicó al Departamento de Estado su voluntad de insistir en la propuesta de que Estados Unidos fungiera como mediador para que, si México le rechazaba una vez más, fuera obvio que la intransigencia estaba del lado mexicano. Sin embargo, el esfuerzo de Barrios fue inútil. El secretario de Estado ratificó la postura de su gobierno, que consistía en aceptar el arbitraje solo en caso de que México hiciera una propuesta conjunta con Guatemala. Barrios inició la negociación con Romero con el objetivo de llegar a un acuerdo y firmar los preliminares al Tratado de Límites. Sin embargo, el punto crucial fue de nueva cuenta la mediación. El presidente guatemalteco insistió en esta propuesta, pero el diplomático mexicano argumentó que solo sería viable en caso de que el mediador fuera el general Ulises Grant, quien era el único que gozaba de toda su confianza. Sin embargo, el gobierno de México volvió a oponerse de manera tajante, ya que consideraba que esta mediación significaba una violación absoluta a la soberanía del país. Los preliminares se firmaron entonces en Nueva York el 12 de agosto de 1882 y finalmente el 27 de septiembre se firmó en la Ciudad de México el Tratado de Límites entre México y Guatemala, por medio del cual quedó fijada la línea divisoria y se reconocieron los derechos soberanos sobre el territorio en cuestión. A partir del análisis de estas tres facetas de la figura de Romero,
podemos concluir que siempre consideró legítimo aprovechar su posición política en beneficio de sus intereses privados, ya que estos estaban estrechamente vinculados con el desarrollo del proyecto liberal mexicano en la segunda mitad del siglo XIX. En su opinión, el desarrollo y la consolidación política del país estaban indisolublemente ligados al éxito de las empresas individuales de los ciudadanos, quienes a fin de cuentas trabajaban para la República. En suma, para Romero, la defensa de sus intereses privados y la acción diplomática debían dirigirse a fortalecer el proyecto de construcción de la nación, y en eso centró sus esfuerzos de manera permanente. Gracias, creo que no me pasé. No, muy bien con el tiempo. Y bueno, una figura súper interesante que muestra claramente esta vinculación entre los intereses personales y los intereses de la nación, y donde a veces queda muy difusa la línea de hasta dónde llega una cosa u otra. Creo que Romero lo expresaba muy bien y Mónica lo puso en la mesa de la discusión hoy, ¿no?